Hernán. Gracias, presidente. Aprovecho de saludarlo y a quienes están integrando y al mismo tiempo acompañándonos en esta reunión. Solo para recordar que efectivamente esto lo habíamos conversado y habíamos propuesto nosotros el texto de un inciso que estaba pensado para el final, texto que está en manos de la Secretaría y que dice, con todo, la solución de posiciones y las declaraciones de testigos solo podrán rendirse en dependencias del tribunal. Se había incluso agregado por la discusión la expresión de y otras que el juez determine. En consecuencia, la expresión podría quedar así. Con todo, la absolución de posiciones, las declaraciones de testigos y otras que el juez determine, solo podrán rendirse en dependencias del tribunal. Esto resolvería la inquietud que ha sido referida recién por el profesor Maturana y la ministra Piñera. Lo dejo así planteado para que se vote en su momento. Simplemente esta es la redacción que había sido concordada en la sesión pasada. Perfecto, me parece que incluye los distintos aspectos y la referencia al auto acordado, ministro. El texto actual, presidente. Está en el texto que se leyó por el secretario. Ah, perfecto, perfecto. Perfecto. Yo creo que yo al menos estaría de acuerdo en esa línea y pasemos al siguiente punto, entendiendo que volveremos esto atrás para la votación y someteremos en votación ese texto, secretario. Ya. El inciso siguiente que estoy mostrando en pantalla dice lo siguiente. La constatación de la identidad de la parte que comparece en forma remota deberá efectuarse en la víspera de la audiencia, de manera remota ante el ministro de fe del tribunal respectivo, remitiendo copia íntegra de su cédula de identidad al medio de notificación electrónico indicado por el tribunal. Presidente, el ministro pide la palabra. Sí, adelante, ministro. Presidente, respecto de este inciso, la Corte Suprema en sus observaciones hizo presente la conveniencia de eliminar la expresión que está contenida ahí en la mitad de este párrafo, cuando dice ante el ministro de fe del tribunal respectivo. Es decir, de acuerdo al texto original, la contratación de la identidad que se hace ante el tribunal en la víspera de la audiencia de manera remota, decíamos, se debe hacer ante el ministro de fe del tribunal respectivo, remitiendo copia íntegra de su identidad, etc. La Corte nos ha dicho que eliminemos eso para darle más flexibilidad al tribunal en la determinación de cómo se hace esta contratación de identidad, eliminando la expresión ante el ministro de fe del tribunal respectivo, con lo cual se flexibiliza más esa posibilidad, lo que exigiría eliminar esa frase. Lo someto a la consideración de la comisión. Nosotros no tendríamos ningún inconveniente en eliminar esa frase atendiendo el argumento que nos ha dado la Corte. ¿Se ofrece la palabra sobre esta argumentación de la Corte, profesor Soledad? Presidente, lo que pasa es que la verdad es que en los tribunales civiles, que es donde se aplica esta norma, el ministro de fe del tribunal respectivo sería el secretario, que no está a cargo de la diligencia fundamental, y normalmente el que debería estar a cargo de esto es el que está a cargo de los servicios computacionales, que es el que se comunica, y en consecuencia tiene la razón la Corte de efectuar esa eliminación y otorgar una mayor flexibilidad. Soledad. Presidente, yo creo que aquí nos podemos estar confundiendo entre la función propiamente, quién ejerce la función y cuál es la facultad que se otorga. Pienso que ministro de fe es la persona en quien se deposita la confianza para efectos de poder acreditar una u otra cosa, en este caso la identidad, independiente de quién la ejecute. Legalmente, en materia civil es el secretario del tribunal, como bien dice el profesor Maturana, pero el tribunal siempre puede delegar
esta facultad en otra persona y que pudiera ser el encargado de, como bien dice el profesor, el encargado de tecnología en el tribunal, o podría ser otro funcionario, sobre todo si se trata de, y el oficial primero también está como posible ministro de fe. Me parece que la expresión ministro de fe no debiera ser limitativa a una persona en particular, pero sí denota una función particular, una función precisa. Y lo que le agrega a esa función la responsabilidad que significa constatar el hecho que se le encomienda. Entonces, a mí me parece que mantenerlo es un poco más, voy a utilizar la palabra formal, pero no lo quiero señalar en términos de una formalidad sin contenido, sino que por el contrario, es en que la persona que tiene asignada esa responsabilidad legalmente, sin perjuicio de que esa responsabilidad pueda ser delegada en distintas personas dentro del tribunal. Entonces, a lo mejor el ministro de fe del tribunal respectivo podría cambiarse por el ministro de fe que el tribunal designe para para estos esta tarea. Claro. Esa es mi visión desde un punto de vista de la función. Se ofrece la palabra sobre este último punto de la ministra Piñeiro, la precisión de el ministro de fe a quien designe el tribunal. No hay problema por aquí, presidente, con esa redacción. Luz o algún otro colega. Yo también tiendo a compartir esa opinión, le da la facilidad y le da la certeza. Bajo la supervisión del juez determinará quién es quien certifica esa situación, toma la identidad y permite, creo, menor recarga al secretario o a otro ministro de fe determinado. Presidente. Luz, adelante. Sí, yo comparto eso, pero no sacaría la frase ante el ministro de fe del tribunal respectivo, sino que le agregaría ante quién determina el tribunal, porque tampoco hay que quitarle las atribuciones, creo, al ministro de fe del tribunal, pero sí poner la posibilidad de que sea otro designado por él mismo. Me parece, sí. Señor secretario, en la misma línea, al menos yo estoy de acuerdo con ello. La propia senadora Bensberger hace esta precisión. Establezcamos ese texto para poder someterlo a votación cuando tengamos el quórum. Perfecto, presidente. Lo tenemos registrado para cuando se vote esa disposición. ¿Ya? Perfecto. Entonces usted leería los textos definitivos, sí, digamos, a la yo voy hora leyendo los textos como quedarían. Perfecto. Pasemos al siguiente. Ya. El siguiente inciso es una propuesta nueva del Ejecutivo y que ya lo planteó en la sesión pasada, que es incorporar lo siguiente. El acta de la audiencia deberá ser firmada por la parte que comparezca vía remota, por videoconferencia o mediante firma electrónica simple o avanzada. Perfecto. ¿Se ofrece la palabra? El profesor Maturana parece, tiene la mano levantada. Profesor. No la había levantado, pero sí para... Tiene apagado su micrófono, don Cristian. No, que acá, a propósito del paradigma de que no se cambia el tema, lo que se agrega a la carpeta electrónica es un acta donde se deja constancia que se hizo la declaración, pero la transcripción de la declaración se hace con posterioridad. Ya. Y en consecuencia está bien lo que dice, pero no es el tema. Eso es lo que deja constancia en lo que se hizo a través del sistema de videoconferencia, pero la carpeta electrónica se incorpora un acta que se va a emitir con posterioridad a esa declaración. Y en consecuencia no hay que entender que lo que se está agregando en este momento es el acta de la declaración misma, sino que es el acta en que se deja constancia que se formuló esa declaración en forma remota.
Tiene razón. Se ofrece la palabra. Presidente, Adelante, Soledad. concuerdo con el profesor Maturana. El acta que se incorpora a la carpeta es un acta que dice que con tal fecha, día, hora, tal persona concurrió y declaró sobre tal y cuales puntos, nada más. Porque la videograbación es el soporte técnico que debiera ser incorporado. Ahora, me declaro derechamente, no sé, incompetente en el sentido de saber si el sistema que hoy día cuenta los tribunales civiles permite la incorporación a las carpetas de videograbaciones. Ahí voy a averiguarlo, pero no sé si es posible que se incorporen. Si no fuera posible que se incorporaran, tendríamos que modificar ese sistema para poder incorporar la declaración propiamente tal de alguna otra forma. Voy a averiguarlo y le comunico de inmediato en cuanto tenga la información. Perfecto. Presidente. Sí. Perdón, el ministro ha pedido la palabra. Presidente. Sí, ministro, adelante. Presidente, si le pudiera dar la palabra a Mónica Naranjo para explicar un poco lo que propone esta disposición. De todas maneras, Mónica, adelante. Muchas gracias, presidente. Tal como dice efectivamente la ministra Piñeiro, en el caso de los sistemas reformados, efectivamente el acta da cuenta de quién comparece en el fondo de la audiencia, precisamente porque estamos hablando de juicios que son orales, y en este caso, claro, el tema de que sea en forma remota va a dar también cuenta de la comparecencia en forma remota. Pero eso no ocurre en materia civil, que en materia civil los juicios siguen siendo escriturados, y por lo tanto la forma en fondo en que comparezcan las partes no dice relación con la ritualidad del proceso y con la forma en que se lleva el expediente, que sigue siendo escrito. Por lo tanto, en materia civil, el acta en fondo es el acta que da cuenta de, por ejemplo, si se tomó una prueba testimonial que da cuenta de la declaración del testigo. Por lo tanto, lo que se está señalando acá es que en el caso que la persona haya comparecido en forma remota, tendrá que suscribir esa acta que da cuenta de la prueba completa, en forma, en el fondo, mediante firma electrónica avanzada o simple. Esa es como la diferencia. Gracias, presidente. Gracias. Sí. Presidente, pareciera, lo que está entendiendo la Secretaría, es que lo que llama a confusión es que se utilice la palabra acta, porque no pareciera referirse al acta, sino que a una simple constancia de que ha comparecido, de que han comparecido las personas. Quizás una redacción, lo dice la Secretaría con el ánimo de construir el debate, que dijera: la constancia de que ha realizado la audiencia deberá ser firmada para destacar la idea de que no es el acta como la constancia, la constante comparecencia. Sí, la constancia de comparecencia, esa es la idea. No sé si contribuye, lo dice la Secretaría en el ánimo de clarificar. Mónica o Ejecutivo, ¿qué le parece? Ofrezco la palabra sobre la redacción que propone la Secretaría. Le agradecemos a la Secretaría, presidente, pero la verdad es que entendemos que se presta a confusión el tema del acta precisamente por lo que comentaba la ministra, un poco por lo que opera en el sistema reformado. Pero la propuesta que señala la Secretaría adolecería básicamente con el mismo problema, porque no es la constancia que ha realizado la audiencia, sino que es, en el caso de materia civil, es la audiencia misma que tiene que transcribirse. O sea, en fondo, en materia civil, dado que el procedimiento sigue siendo escriturado, debe, en fondo, transcribirse completa el contenido de la audiencia. Vale. Le vamos a dar una vuelta en este rato, presidente, para ver si podemos, en el fondo, mejorar la redacción y se la hacemos llegar a la Secretaría. Perfecto, perfecto. Yo creo que es importante precisar el carácter de esa constancia, si es acta o es la propia constancia, y esperemos la redacción y pasemos al inciso siguiente, Sí. secretario. ¿Presidente? Sí, Soledad. Yo me quiero adelantar un poco, dada el contenido que se le pretende dar desde el Ejecutivo a esta acta, que claro, entiendo el fundamento, pero más adelante, en las normativas transitorias, en este mismo sentido, se establece que la redacción de esa acta debería ser realizada por la parte que rindió la prueba.
Entonces yo creo que aquí vamos a tener un problema en ese sentido, porque aquí debiera ser entonces el equivalente a que esta audiencia la está tomando un receptor, porque es y que es quien debería de transcribir toda la actuación como se hace normalmente en materia civil hasta el día de hoy. Solamente quiero agregar esta complicación en esta situación que se levanta, porque eso viene en las normas transitorias más adelante, que es una observación que como asociación traemos también, que debiera ser el receptor que toma la prueba. ¿Quién hace esa acta? ¿Quién hace el acta en definitiva? Porque es una tarea que significa también un recargo en ese sentido. Y tiene otras complicaciones, porque si el acta la realiza la escritura, la parte, entonces obliga al juez a tener que constatar que efectivamente esa acta está de conformidad a lo que se vio en la audiencia. Significa que tiene que acudir a la videograbación y constatar que efectivamente es lo mismo que se transcribió. Entonces es un doble trabajo, y es un trabajo que se le asigna en definitiva al juez, que es el que tendría que estar constatando que ese documento corresponde al acta. Entonces habría que, y por eso le digo me adelanto, porque esa fórmula viene en las normas transitorias, y que no se vaya a entender que también esa es la fórmula que se debiera aplicar a lo que se está proponiendo ahora acá. Debiera mantenerse entonces, si la idea no es modificar, sino que es mantener una situación solamente que por vía remota, entonces esta obligación debiera ser de quien es legalmente hoy día, que es el receptor. Perfecto, esperemos la redacción, y ahí sería bueno, Mónica, también tener a la vista esta observación que hace la magistrada. Sí, presidente, el ministro de Justicia pide la palabra. Adelante, Hernán. Mónica, presidente. Oiga, ministro, que me la pida Mónica nomás, pues ella no tiene ningún inconveniente. Levanta la mano y no acepte el machismo de su jefe. No, solamente por respeto a su autoridad, presidente, pero lo haremos así como usted sugiere. De ninguna manera. Broma aparte, Mónica también pida la palabra nomás, y precisamente en esta comisión lo que queremos es precisamente las partes involucradas, también el ministro Piñeiro y el profesor Undurraga, hoy se me voló Maturana. Finales de año, ya queda poca concentración, profesor. La piden para poder hablar, y lo mismo, Mónica, adelante. Gracias, presidente. Solo es para aclararle en el fondo el punto a la ministra, tal como ella plantea. Efectivamente, acá nos está modificando la ritualidad y la forma en que opera hoy día en materia civil. Por lo tanto, al no hacer esa mención que ella comenta en las normas transitorias, efectivamente lo que rige es cómo se toma la prueba hoy día en materia civil, que es quien la toma, y por lo tanto quien levanta el acta de la prueba testimonial, absolución de posición, etcétera, es el receptor. Por lo tanto, eso nos está modificando en este articulado. Perfecto. Esperemos entonces la redacción definitiva en lo que dice relación con este inciso, con la referencia que se hacía a los transitorios, y pasemos al siguiente, entendiendo que Mónica nos haría la redacción final, que es la que va a ser sometida a votación. Ok. Ya, presidente, el inciso siguiente dice lo siguiente. La disponibilidad y correcto funcionamiento de los medios tecnológicos de las partes que comparezcan remotamente en dependencia ajena al Poder Judicial será de su responsabilidad. Con todo, la parte podrá alegar entorpecimientos si el mal funcionamiento de los medios tecnológicos no fuera atribuible a ella. En este caso, el tribunal de oficio dispondrá la suspensión de la audiencia y fijará un nuevo día y hora para su continuación, sin que se pierda lo obrado con anterioridad a dicho mal funcionamiento. Se ofrece la palabra. Yo estoy de acuerdo con esta redacción, presidente. Perfecto. Profesor o ministra. Presidente, no vemos inconvenientes, sobre todo que establece la posibilidad de que se pueda acreditar un impedimento no atribuible a su persona. Ahí siempre hay un ámbito de, digamos, un espacio para subjetivo, pero bueno,
eso quedará a decisión del juez. Y me parece también conveniente el que no se pierda lo que se ha obrado hasta ese momento, obviamente con la participación también de la parte que en alguna oportunidad, en alguna etapa de la sesión tuvo dificultades tecnológicas. Perfecto. Yo también estoy de acuerdo con la redacción. Conservémosla así, secretario, para la lectura de la puesta en votación. Creo que no habría dificultad sobre esto. Bien, presidente. Después viene el inciso siguiente que aparece en grilla en el texto que ustedes están viendo. Es la proposición del Ejecutivo, que en breves minutos anteriores el Ejecutivo propone una enmienda. Dice, con todo, la absolución de posiciones, las declaraciones de testigos y otras que el juez determine solo podrán rendirse en dependencias del tribunal. El Ejecutivo propuso agregar a este texto la expresión y otras que el juez determine, tal como ustedes lo están viendo en pantalla. Ese sería el texto que ustedes debieran considerar. Perfecto, se ofrece la palabra. Presidente. Sí, adelante. Yo estoy de acuerdo con cómo queda la redacción, porque al final, con la frase que se le agrega y otras que el juez determine, queda esa norma residual para casos o otro tipo de audiencias que el juez estime que debieran, por su naturaleza, ¿no es cierto?, rendirse dentro de alguna dependencia del tribunal que lleva la causa o de otro, como se habló en la sesión pasada. Así que con la redacción como que ahora, me parece que está correcta. Perfecto. Mónica, Presidente. ¿alguna opinión sobre lo mismo? En el fondo, básicamente explicamos que el tema de la absolución de posición y la declaración de testigos, claro, efectivamente lo que se estaba incorporando y que le va a mandar a la Secretaría es cualquier otra actuación que disponga el juez, que entiendo de fondo que fue lo que se discutió en la sesión pasada. Perfecto. Presidente, quizá... Sí, profesor y ministra. Gracias. No, quizás la ubicación nomás de ese agregado quedaría mejor si se colocara después de la comparecencia de las partes, porque lo que viene a continuación es una regulación de carácter general. Sí, tiene razón. Pero despejemos el texto y sobre esa base voy a ver luego autorizar a la Secretaría para la ubicación dentro del articulado, dentro del inciso. ¿Estaríamos de acuerdo con la redacción? Presidente. Ministra. Perdone que ponga algún problema en esto, pero me gustaría volver a lo que dije al inicio de la conversación respecto de este artículo y que tiene que ver con lo que está hoy día vigente en el proceso penal y que permite la comparecencia de testigos y de peritos, que a todo esto en este inciso no están incluidos los peritos, pero sí, como dice otras pruebas y otras materias en que el juez determine, puede incluirse. Y cómo funciona en materia penal, se permite que se comparezca desde otros tribunales. Eso ha facilitado lo que significa el traslado. En muchas oportunidades Chile es un país largo y a veces, sobre todo en relación a los peritos, a veces los peritos están ubicados o centralizados o en Santiago o en otras ciudades grandes y tienen que viajar, y cuando no pueden viajar o se dilata el proceso o simplemente se tiene que desechar esa prueba para poder seguir adelante. Entonces, la propuesta era que esto se pudiera realizar de acuerdo a cómo está en materia penal, y que efectivamente se pueda comparecer por el sistema de videoconferencia, con la limitante
de que ellos deben de comparecer al tribunal más cercano a donde está su domicilio. Se hace la coordinación entre tribunales y se realiza una videoconferencia desde el tribunal, oportunidad en donde el ministro de Fe puede asegurar su identidad y la forma en que está declarando. Esto en cuanto a la forma, me refiero a que no esté ni acompañado, ni tenga documentos, ni esté recibiendo instrucciones al momento de estar prestando declaración. Esa es la forma en que se realiza en materia penal. Me parece que guarda esa fórmula la seguridad desde el punto de vista de garantías del debido proceso y también flexibiliza la posibilidad de comparecencia a distancia. Esto lo dije al inicio y me parece que, bueno, no me queda más que repetirlo porque me parece que es la mejor fórmula en ese sentido, porque si no, con esta forma se restringe la posibilidad en circunstancias que al menos en materia, sin perjuicio de las dificultades tecnológicas que significa esta comparecencia. No voy a decir que es la mejor de todas, pero en materia penal está establecida, se ha utilizado y permite realizar a distancia la rendición de este tipo de pruebas, con todas las garantías que significa la posibilidad de que el propio juez pueda hacer preguntas, que los propios contraparte pueda también contrainterrogar a quien se presenta. Eso. Gracias. Perfecto. Perfecto. ¿Se ofrece la palabra? Presidente. Sí, adelante, ministro. Sí, lo que pasa es que nosotros entendemos que la regla general respecto de la comparecencia remota es la que se estableció en el inciso tercero, que se votó y se concordó. Y a propósito de la discusión que se produjo y las observaciones que se produjeron durante el debate de la presentación, es que nosotros incorporamos esta disposición de restringir esa comparecencia remota en ciertos casos determinados, como son la solución de posiciones, las declaraciones de testigos, las que deben hacerse solo en el tribunal. Lo que entiendo que está diciendo ahora la ministra Piñera es que pudiera hacerse esa no solamente en ese tribunal, sino que en otro tribunal también. Pero pareciera que, por lo que se conversó, la necesidad de que se haga ante ese tribunal es porque es ante ese juez ante quien se debe realizar estas actuaciones que son absolutamente claves, la solución de posiciones y la declaración de testigos. Por eso que se circunscribe al mismo tribunal. Si no, habría que volver a la regla general, que yo no entiendo que en estas materias no es lo que se quiere. Por eso es que nosotros hemos presentado esta indicación y, de acuerdo al debate que se produjo en una sesión reciente, la hemos ampliado a otras que el juez pudiera determinar, ¿no? Peritos u otros que estimara necesario que se hicieran ante ese tribunal. A mí me parece que está bien circunscribirlo ante ese tribunal por la trascendencia de esas actuaciones. De lo contrario, apliquemos la regla general. ¿Se ofrece la palabra? Presidente. Sí. Lo que pasa es que hoy en materia civil, si se diera esa situación, podría ser posible a través de un exhorto, que hoy obviamente se hace por correo electrónico y que el tribunal podría encomendar esa diligencia igualmente y podría estar cubierto con la redacción de rendirse en dependencias del tribunal, porque el tribunal es el tribunal que conoce de la causa o el que bien hubiera encomendado por exhorto esa diligencia ante el domicilio de un testigo residiendo en otro lugar. Y en consecuencia, acá se estaría dando una aplicación práctica a las comunicaciones electrónicas que se están haciendo, sin perjuicio de cumplir, como decíamos, todas las otras exigencias de levantar el acta de la diligencia y de acompañar también por correo, por vía electrónica, el acta de la deposición misma con la autorización del ministro de Fe. Ya. ¿Se ofrece la palabra? Perdón, presidente. Sí. Es un poco menos difícil de lo que parece. Por lo menos mi experiencia personal en juicios orales, la videoconferencia incluso se puede solicitar días antes,
se habilitan los espacios tecnológicos y durante el proceso mismo esa persona declara ante ese mismo tribunal por videoconferencia. Es así y queda constancia de esa declaración en esas condiciones. Eso facilita sobre todo, insisto, con el tema de los peritos. Generalmente los testigos son del mismo lugar, pero ojo que los testigos, por ejemplo, los carabineros muchas veces, como ellos pueden ser trasladados a otras ciudades, los juicios demoran un poco, entonces al momento que tengan que prestar declaración, no están trabajando en el mismo lugar en que lo hacían al momento de participar en los procedimientos. Y entonces eso también facilita comparecencia. Eso es lo que quería de alguna manera ejemplificar para efectos de entender un poco la dinámica. Perfecto, pero aquí lo importante es cuál es la redacción más integral para incluir esos casos y no tener inconvenientes, velando por la eficiencia de la actuación y, digamos, por la posibilidad de que esos testigos, en este caso, o en el caso del carabinero, puedan concurrir adecuadamente al ser trasladados. Se ofrece Si me la permite, palabra. Sí, adelante. Si me permite, yo le borraría en la redacción el solo y le pondría podrán rendirse también en dependencias de otro tribunal por videoconferencia, debiendo un ministro de fe de aquel constatar su identidad. Eso. A ver, sería importante, Rodrigo, si podemos hacer lectura de esa proposición y tener un texto concordado para someter a votación cuando corresponda. Sí, presidente. Lo que pasa es que la Secretaría tomó parte de esa redacción, entonces yo le pido a la ministra Piñeiro si nos puede mandar al correo el texto, porque solo tengo la primera parte. Podrán también rendirse en dependencias de otro tribunal. Hasta ahí alcancé a tomar. Ya. Voy a mandárselo de inmediato, don Rodrigo. Ya, muchas gracias. Perfecto, esperemos entonces esa redacción para ver si la sometemos a votación en esos términos. Bien. Continuamos, secretario. Sí, y el último inciso, presidente, de este artículo 77 bis dice lo siguiente, y es una norma que viene del texto aprobado en general. Lo dispuesto en los incisos anteriores es sin perjuicio de la modalidad de funcionamiento excepcional a través de audiencias remotas por razones de buen servicio judicial regulado en el artículo 47D del Código Orgánico de Tribunales. ¿Se ofrece la palabra? No hay... Doña Mónica Naranjo, presidente. Sí, Mónica, perdón, que no la veía acá. Gracias, presidente. Es solo de fondo para explicar, bueno, primero pido disculpas que pidió el ministro ausentarse un minuto, así que vuelve de inmediato. Para explicar en el fondo el inciso, ¿a qué se refiere el artículo 47D? Efectivamente, hay que tener en el fondo el contexto de que lo que estamos regulando acá son reformas permanentes en materia civil, y lo que se regula en el artículo 47D es una situación excepcional. Ya lo veremos en el fondo cuando lleguemos al artículo respectivo, pero es una situación excepcional en que eventualmente el tribunal podría determinar que ciertas actuaciones sean obligatoriamente realizadas en forma remota, y esto se determina en el fondo por razones de buen servicio. Básicamente lo que se busca con ese artículo es poder generar una cierta flexibilidad al Poder Judicial, de forma tal que si el día de mañana se enfrentan a otra o pandemia o catástrofe, etcétera, no tengamos que volver a dictar leyes particulares, y por lo tanto el fondo del Poder Judicial pueda ordenarse y determinar que por un determinado periodo de tiempo, que es un máximo de un año, y insisto, son ciertas actuaciones que por lo demás requieren, en el caso, por ejemplo, los tribunales de primera instancia requieren un informe de la Corporación Administrativa del Poder Judicial y que sean autorizadas por la Corte respectiva, puedan en el fondo realizar actuaciones en forma remota y que ese sea su régimen obligatorio durante un periodo determinado. Entonces, lo que se está diciendo de alguna forma es todo lo que se regula en este artículo, que sería en el fondo como la facultad de las partes de comparecer en forma remota, es sin perjuicio de este régimen excepcional que se contempla en el artículo 47D y que es por razones de buen servicio. Vale, se ofrece la palabra. Se ofrece la palabra.
senadora Bensberger? Estoy de acuerdo con la reacción del Ejecutivo con la última. Y el anterior presidente, estoy más de acuerdo con la redacción del Ejecutivo que con la que señala la ministra Piñeiro, salvo que, no sé, yo le pondría algo como el acta de la audiencia deberá ser firmada por la parte que... No, no estaba en esa, era en la otra. Con todo, la absolución de posiciones de las declaraciones de testigos solo podrán rendirse en dependencias del tribunal y si ella cree que eso puede generar problemas, yo le agregaría u otro que determine, o sea, otro tribunal, pero creo que la regla general es que respecto de esas actuaciones, lo que estamos haciendo es la excepción a las audiencias remotas. Y por la naturaleza y la importancia de este tipo de actuaciones, lo que se pide es que esas sean siempre presencialmente en el tribunal. Y con el último inciso yo estoy de acuerdo, presidente. Perfecto. Perfecto, se ofrece la palabra. Sería importante ahí también, Rodrigo, consignar el texto sin perjuicio del que está redactando nos está ayudando la magistrado para la precisión, pero creo que ahí podemos concordar un solo texto entre el Ejecutivo y la propuesta de la ministra Piñeiro. Sí, presidente, apenas tengamos el texto, yo lo voy a poner en pantalla para que ustedes lo vean y puedan debatir sobre la redacción definitiva. Veamos ahí entonces esperemos la llegada de eso y sigamos con la próxima. Presidente. Soledad. Aquí está llegando, presidente. Se lo mandé recién a don Rodrigo por WhatsApp porque no encontré su correo. Gracias, don Rodrigo. Sí, aquí me está llegando. Si me dan un minuto, presidente, yo lo voy a poner en pantalla. ¿Vego? ¿Sí? ¿Aló? Señora y señores senadores, señor presidente, en la tercera columna he colocado el texto que ha mandado la ministra doña Soledad Piñeiro. No sé si lo ven en pantalla. Dice: con todo, la absolución de posiciones, las declaraciones de testigos y otras actuaciones que el juez determine podrán ser rendidas por medio de videoconferencias. Punto seguido. Para este efecto, el absolvente o testigo deberá acudir al tribunal que se le designe, conforme previa coordinación del tribunal
debiendo el ministro de fe del tribunal al que concurre constatar su identidad. Eso es el texto, doña Soledad, ¿no es cierto? Sí, señor secretario, muchas gracias. Ya, muy bien. Se ofrece la palabra. Dejémoslo pendiente entonces en esos términos para someterlo a votación cuando tengamos el quórum. Ya, presidente. Pero, presidente, es como contradictorio la primera parte con la segunda, ¿no? Porque la primera parte está permitiendo la absolución de posiciones y la declaración de testigos y otras actuaciones por medio de videoconferencia. Y abajo le exige acudir al tribunal. Se suponía que estas declaraciones eran necesariamente ante el tribunal. Eso entendía yo, por la importancia que significan. O ahora ampliamos y estas actuaciones también van a poder ser rendidas telemáticamente o por medio electrónico. ¿Me permite Soledad. si me permite una aclaración? La idea es que pueda ir a otro tribunal. Por ejemplo, si debería de haber acudido al Tribunal de Santiago, pero vive en Arica, pueda ir al Tribunal de Arica y desde el Tribunal de Arica comunicarse con el Tribunal de Santiago a efecto de prestar la declaración. Esa es la idea, por eso se le dice al tribunal que se le designe, porque se le va a tener que designar un tribunal. Por ejemplo, nosotros estamos conectados desde Valdivia con un determinado tribunal oral de Santiago, no con cualquiera, con un determinado, me parece que es el 7º, puedo estar equivocada. Entonces los testigos que declaraban desde Santiago tenían que ir al 7º Tribunal Oral de Santiago y se comunicaban con el Tribunal de Valdivia. Entonces, por eso la idea es para ese efecto él deberá acudir al tribunal que se le designe en el lugar donde él vive o donde está temporalmente. Puede ser que sea solo un distanciamiento temporal. Presidente. Sí, adelante. Gracias. Efectivamente, tal como plantea la senadora, por lo menos la intención del Ejecutivo era precisamente señalar en el fondo que este tipo de prueba, en el fondo que básicamente la prueba vía atendía en el fondo las consideraciones particularesmente que requiere y básicamente en el fondo para que tenga ribetes de imparcialidad y que efectivamente en el fondo no haya ninguna duda de que se puede estar tergiversando la declaración o del absolvente o del testigo. Efectivamente, el Ejecutivo había planteado que ese tipo de pruebas debía rendirse en forma presencial en el tribunal. Por lo tanto, efectivamente, con la propuesta que hace la ministra, se vuelve en el fondo el sistema de que esto se haga mediante videoconferencia, solamente que lo está delimitando que en vez de hacerlo en la casa, lo pueda realizar desde otro tribunal. Yo entiendo efectivamente la lógica que hay detrás de quizás facilitar la comparecencia de estas personas, sobre todo en este periodo de pandemia, pero dado que lo que se está regulando en este artículo son el funcionamiento remoto en el sistema permanente, yo la verdad es que este tipo de diferenciación lo regularía más bien en las normas transitorias, es decir, durante el periodo en el fondo de un año que va a regir desde que se entre a publicar esta ley, digamos, porque ahí efectivamente tiene reglas distintas y que efectivamente quizás compartimos obviamente con la ministra en que valdría la pena en que en estos casos, durante el periodo de un año contado desde la publicación de esta ley, se pueda facilitar que estas personas puedan comparecer desde otro tribunal, pero no así en el régimen permanente, porque pensemos que no se está, lo que plantea de alguna forma la ministra trastoca en el fondo las reglas generales en materia civil en que rige la presencialidad. Por lo tanto, en el fondo esto más bien es una facultad, una alternativa, pero que se le está ofreciendo solamente a la parte, pues tanto el tribunal, obviamente, como la prueba viva debiesen estar presenciales. En el fondo solo aclaro ese punto. Presidente. Sí, profesor. Si le agregamos al final del texto propuesto, solo podrán rendirse en dependencias del tribunal o bien ante el tribunal que previamente se designe.
Sí, puede ser una alternativa. Con eso se recoge lo que nos ha manifestado la ministra en cuanto a que pueden existir 2 tribunales y a la coordinación previa que tiene que hacerse para que la designación se haga antes de la audiencia, sí ante otro tribunal. Se ofrece la palabra sobre la propuesta del profesor Maturana. Presidente, y yo, senadora. gracias, presidente. Ahora, yo lo que quisiera saber y escuchar, ¿no es cierto?, al Ejecutivo, a la ministra o al profesor Maturana, que saben mucho más, pero esta última frase, o bien ante el tribunal que previamente se designe, entendiendo lo que se busca, pero no es parte de las normas generales vía el exhorto, como aquí hace un rato se señaló, porque cuando yo estoy tengo que comparecer a un tribunal y estoy en un lugar distante, puedo hoy día, con las normas que existen, solicitar exhorto. Entonces, no sé si en esto no opera el exhorto y por eso es necesario poner esta frase. Esa es mi consulta, presidente. Perfecto. Profesor Maturana o Soledad, si nos ayuda, o el Ejecutivo. Aquí tenemos que distinguir 3 situaciones, como muy bien dice la senadora y que ha entrado a precisar esas 3 situaciones. La primera es que yo vaya directamente ante el tribunal que tengo que prestar la declaración y que ahí se va a hacer por sistema de videoconferencia y con el ministro de Fe respectivo. La segunda es que nosotros dirijamos un exhorto, con lo cual toda la gestión se va a hacer a través del régimen general y se entiende que la dependencia del tribunal es el tribunal que conoce la causa o el tribunal exhortado. Y acá, al parecer, se quiere dar a entender que nosotros estaríamos entrando en una tercera modalidad en que sencillamente, como esto se hace a través de una audiencia de carácter presencial, en que no va a intervenir y que va a intervenirse por medio de videoconferencia con el tribunal que conoce de la causa y no con el exhortado, estaríamos en una tercera vía, en que la comunicación se estaría haciendo directamente del tribunal que solo pone el medio tecnológico, pero la conexión se hace entre el tribunal de la residencia del testigo, que se comunica por videoconferencia con el tribunal que está conociendo de la causa, y en consecuencia quien tendría que resolver esa situación y que estaría presente presencialmente es el tribunal que conoce la causa y no el tercero, y en consecuencia, como muy bien dice la senadora, tendríamos 3 situaciones, porque estaríamos incorporando una que no está prevista actualmente en la legislación civil. Presidente. Sí, adelante. Sí, la otra duda que tengo es, porque acá esta era a ver, estábamos regulando, ¿no es cierto?, todos aquellos casos en forma permanente, no por el tema de la pandemia, ¿no es cierto?, que la mayoría de las audiencias, salvo estas y otras que al juez le pareciera de mayor importancia, se podían realizar por medios electrónicos. Pero este inciso lo que apunta es que la absolución de posición, al menos la absolución de posiciones y la declaración de testigo, por la importancia que estas actuaciones realizan, deben hacerse presencialmente. Eso es lo que yo entiendo. A eso se quiere se refiere este artículo. No a que puedan hacerse, y por lo tanto debieran hacerse ante el tribunal que lleva la causa. Si eso no es posible, vamos a la norma general, que es el exhorto, pero que también se va a hacer presencialmente ante el tribunal exhortado. Ahora, agregarle esto otro, bien ante el tribunal que previamente se designe, como decía el profesor Maturana, esta tercera opción en tiempos normales, que es cuando esto va a operar, no sé si corresponda, porque volvemos a bajarle la importancia, probablemente, a lo que queremos notar acá, que la absolución de posiciones y la declaración de testigos deben ser presenciales. Las vamos a volver a hacer vía telemática, porque si la tercera opción es
El tribunal me mandó, yo estoy en Santiago, me mandó al tribunal de Valdivia, pero que me va a tomar la absolución de posiciones o la prueba de testigo, hacer el tribunal de Santiago, va a ser telemáticamente, no va a ser presencial. Entonces, eso se contradice con lo que estamos diciendo acá, que era lo que yo entendía, que estas dos actuaciones, absolución de posiciones y la declaración de testigo, independiente donde esté la persona que deba rendirla, por su importancia, deben ser presencialmente ante el tribunal que lleva la causa y no vía telemática. Porque si pudiera ser que vaya yo a otro tribunal, igual voy a estar telemáticamente con el tribunal que lleva la causa y eso no es presencial, eso va a seguir siendo telemáticamente. Entonces se desvirtúa, entiendo yo, la relevancia que le estamos dando a estas dos actuaciones. Gracias, presidente. Si me permite, presidente. Adelante, ministra. Muy cortito. Efectivamente, la propuesta es una tercera opción que no está establecida en la ley, pero sí que está establecida en el procedimiento penal y que se utiliza habitualmente, que se considera como una forma presencial de rendir la prueba porque está en contacto directo con todos los intervinientes del proceso penal y con los jueces del proceso penal. Efectivamente es una opción que no está contemplada y que debiera de resolverse si se acepta o no se acepta. Y solamente quiero agregar que el tema del exhorto, que es la vía que existe hoy día en la legislación, es una vía de alguna manera que imposibilita a los intervinientes de la causa a tener acceso directo a la prueba, porque eso significaría que tendrían que ser o los abogados o algún tipo de representante los que pudieran acudir a la ciudad distante a presenciar la declaración para efectos de poder hacerle las preguntas que la ley los autoriza. Tampoco tiene acceso directo el juez de la causa, sino que es otro juez, y en este caso eso se podría superar por esta tercera vía que se propone, porque serían directamente los jueces y los intervinientes de la causa los que tendrían acceso inmediato a la declaración de ese testigo o perito. Esas son las bondades y las complicaciones de la propuesta, y efectivamente es una tercera opción. Muchas gracias. Sí, adelante. Presidente, solo quiero mencionar efectivamente que lo que está detrás de este proyecto, que efectivamente en el fondo busca establecer una fórmula para poder retomar el funcionamiento del sistema de justicia en periodo en fondo de pandemia, precisamente en el fondo lo que hace es regular en fondo situaciones excepcionales en raíz de la pandemia, y precisamente lo que se acordó en fondo en conjunto con los asesores de los senadores fue no generar reformas estructurales. Y básicamente lo que se está planteando acá es una reforma que es absolutamente ajena al funcionamiento del procedimiento civil. De hecho, la misma ministra en el fondo señaló que esto opera en materia penal. Recordemos que en materia civil, precisamente en el fondo los periodos probatorios, los términos probatorios se encuentran suspendidos durante este periodo. Por lo tanto, en el fondo, la verdad es que mirado al fondo desde el punto de vista de el objetivo obviamente del proyecto, yo creo que efectivamente queda fuera de la lógica del proyecto, que insisto, si se recogió en el fondo el funcionamiento remoto, fue precisamente en el fondo para llevarlo a un caso en que estaba operando como buena práctica, y aquí en materia civil esto que está planteando la ministra no opera. Gracias, presidente. Presidente. La senadora, sí, y después senadora Edensberger. el profesor Maturana. Y luego profesor lo que a mí me pasa, presidente, es que... Y don Hugo voto después. Lo que a mí me pasa es que si vamos a lo que veníamos regulando, y particularmente, ¿no es cierto?, a lo que aprobamos en el 77 bis, que dice que el tribunal podrá autorizar la comparecencia remota por videoconferencia a cualquiera de las partes que si lo solicite a las audiencias judiciales de su competencia, si cuenta con los medios idóneos, etcétera, etcétera. Y ahí está la norma general, es decir, hoy día, cuando esto se apruebe, las partes van a poder pedir autorización al tribunal para contactarse y hacer las audiencias, cualquiera que ésta sea, remotamente con el tribunal que lleva la causa. Y seguimos avanzando y llegamos a este inciso. Y en este inciso lo que conversamos, y que también lo dijo la ministra Piñeiro la vez anterior, es excepcionemos de esta norma que aprobamos ciertas actuaciones por su importancia. Y ellas determinamos que podían ser la absolución de posiciones y la declaración de testigos.
y le agregamos y otra que el juez determine, porque la misma ministra Piñeiro dijo que podían haber otras que también resultaran importantes, que fueran presencialmente. El 77 bis establece la posibilidad de hacerla remotamente. Entonces, si ahora le agregamos esta tercera posibilidad, este inciso da lo mismo, ¿para qué lo ponemos entonces? Ándate a la norma general que ya te autoriza a hacer las audiencias remotas. De alguna manera entiendo que son contradictorias, porque aquí, a menos que yo haya entendido mal, que es una posibilidad no muy lejana, ¿no es cierto? Pero acá lo que yo entiendo es que por la importancia de la absolución de posesión y la prueba de testigos, dijimos que esta solo presencialmente ante el tribunal. Si además le vamos a poner esta tercera vía, como aquí se ha señalado, es la establecida también en el artículo 77 bis, en la regla general. ¿Para qué lo ponemos entonces? O sea, incluso sería más amplio, porque el 77 bis ante el tribunal que lleva la causa. Acá le estamos agregando otro. O sea, ¿vamos a relevar estas actuaciones o las estamos casi ninguneando? No sé si logro darme a entender mis dudas. No estoy diciendo que yo esté en lo correcto, estoy planteando mis inquietudes, que no las logro entender. Gracias, presidente. Gracias. Profesor Maturana. Bueno, yo me declaro culpable de haber dicho que existían las tres vías. Ahora, yo coincidiendo con lo que dice la senadora y mirando el tema de los principios que rigen en el procedimiento civil, nosotros lo que tenemos que determinar acá quién es el juez que maneja una audiencia y quién es un juez que no es presencial, a diferencia de lo que ocurre, ¿no es cierto?, en materia penal y laboral, en que tenemos un juez que maneja la audiencia y en consecuencia cuando a mí me dicen que yo me voy a comunicar con el tribunal donde reside el testigo, tengo un tribunal que está manejando una audiencia. Acá en materia civil, los jueces no están presentes en la audiencia. No hay una comunicación entre el juez para manejar esa audiencia que se está haciendo en el otro lado y en consecuencia uno tiene que preguntarse ¿quién le va a manejar la audiencia al testigo que llega al tribunal de su residencia? El juez del lugar donde va a declarar no, porque no tiene exhorto. Y el juez del lugar donde se está llevando el juicio tampoco, porque él no está presente en las audiencias probatorias. Entonces, en la práctica, no teniendo claro cómo se va a poder manejar esa audiencia por no existir un juez que maneje esa audiencia en materia civil al no haber inmediación, la tercera situación aparece como poco real en un proceso civil y lo lógico es que exista o el exhorto o la comparecencia ante el tribunal que corresponda. Perfecto. ¿O no hubo voto? Gracias, presidente. En relación al punto, creo que lo que señaló la senadora efectivamente es lo que ocurre desde el punto de vista práctico en el ejercicio profesional de los abogados en materias civiles, en base justamente al principio dispositivo que rige en materia civil, en nuestro Código de Enjuiciamiento Civil, al cual hacía alusión el profesor Maturana. Y en ese contexto creo que las dos opciones están absolutamente cubiertas con el texto originalmente propuesto, sin el agregado de esta tercera vía. De modo tal de que una sugerencia podría ser agregar en ese inciso, después de decir solo podrán rendirse en dependencia del tribunal ante el cual se sigue la causa o ante el tribunal exhortado en su caso. Eso, presidente. Vale, gracias, profesor. Presidente, muy brevemente, si me Adelante, permite. Soledad. Bueno, primero que nada, mi intención no es complicar las cosas, por el contrario, tratar de ponerme en todas las situaciones. Lo primero, decir que la primera parte del articulado tiene que ver con la comparecencia remota de la parte, entendiendo al abogado que lleva la causa, y que hicimos la observación de que esta persona se puede presentar desde cualquier lugar, no necesariamente desde un tribunal, desde cualquier lugar, lo que ya es una complicación y por eso que en esta oportunidad hablaba yo de tribunal. Pero quiero decir una cosa que insisto, no es que esta sea la solución y por supuesto que es aquí los señores senadores quienes tienen que resolver
fórmula, pero me pongo en el caso de que el abogado esté, voy a volver en la ciudad de Arica, el testigo esté en la ciudad de Arica, el abogado pida comparecer vía remota, le aceptan su comparecencia vía remota, pero el testigo tiene que acudir a Santiago. Esa situación se podría salvar con esta fórmula. Insisto, no pretendo complicar las cosas, pero esto podría suceder. Y solamente lo dejo planteado. Ahora, es cierto que de acuerdo a los principios y de acuerdo a la forma en que está llevado el procedimiento civil en nuestra normativa, es un procedimiento bastante distinto al proceso penal. Lo que dice el profesor Maturana es muy cierto, ahí el juez no está básicamente en forma directa y completa dirigiendo la audiencia y la recepción de la prueba, pero sí están los abogados para hacer las preguntas cuando se presentan testigos, cuando tienen derecho a interrogar y contrainterrogar. Entonces, esta fórmula pudiera superar un poco esta situación, pero si más bien la complica, yo creo que es evidente la solución. Perfecto, yo creo que me quedo con esta última opinión. Yo creo que este será un artículo, una reforma fundamental para la gran reforma al procedimiento civil, que creo que avanza en eso, pero le encuentro también razón a Mónica Naranjo en un momento que no está planteada estas modificaciones de fondo, teniendo razón la tercera opción, pero sería abrir aquí una puerta que nos quedaría seguramente incoherente con otro principio. Lo que sería bueno, Rodrigo, poder precisar la redacción final, que creo que el profesor Maturana hizo un último resumen, que es lo que debiéramos someter, y como se ha integrado el senador Galilea, pudiéramos votar todo el artículo, los incisos que llevamos concordados con los textos, leerlos y someterlos a votación para que el propio senador Galilea y Luce Bensperger tengamos quórum, y creo que no habría inconveniente de poder apoyarlo. Sí, presidente. Ahora tenemos quórum y se pueden tomar decisiones en la comisión. Hay que ir pronunciándose inciso por inciso. El inciso tercero, presidente, lo voy a leer rápidamente porque no estaba el senador Galilea y habría que someterlo a votación. Sí, adelante. Dice así: la comparecencia remota de la parte se realizará desde cualquier lugar con el auxilio de algún medio tecnológico compatible con los utilizados por el Poder Judicial e informados por la Corporación Administrativa. Adicionalmente, para el caso en que la parte se encontrare fuera de la región en que se sitúa el tribunal, la comparecencia remota también podrá realizarse en dependencia de cualquier otro tribunal si éste contare con la disponibilidad de medios electrónicos y dependencias habilitadas. La Corte Suprema deberá regular mediante auto acordado la forma en que se coordinará y se hará uso de dichas dependencias. Ese es el inciso tercero, presidente. Perfecto. Pongámoslo en votación. Senador Galilea, nosotros dimos las excusas, usted está votando en otra comisión. Este texto está concordado con el Ejecutivo, con los senadores, y también las opiniones que nos han hecho tanto la ministra Piñeiro, el profesor Maturana y el equipo legislativo del gobierno. Ya. Entonces lo pone en votación, presidente. Senadora Bensperger. A favor. Senador Galilea. A favor. Presidente. A favor. Resultado de la votación: 3 votos por la afirmativa, ninguno negativo. Aprobado el inciso tercero. Perfecto, aprobado. Pasamos al cuarto. Ya, esperen un minuto. Ya, el inciso cuarto diría lo siguiente: la constatación de la identidad de la parte que comparece de forma remota deberá efectuarse en la víspera de la audiencia, de manera remota ante el ministro de fe o el funcionario que determine el tribunal respectivo, remitiendo copia íntegra de su cédula de identidad al medio de notificación electrónico indicado por el tribunal. Esta es más o menos la idea de lo que se había propuesto, sin perjuicio de que se pueden hacer algunos pequeños ajustes de redacción que pide la Secretaría que la autoricen para hacerlo previa consulta con el Ejecutivo. Perfecto, pongámoslo en votación con las observaciones que nos hace el secretario, Presidente, mandatando para poder corregir, y también recordar, Rodrigo,
digamos, Rodrigo Pineda y Rodrigo Galilea, que también vamos a mandatar a la Secretaría para uno de los incisos que nos observaba el profesor Maturana, de poder eventualmente correrlo para efectos de que esté más sistemática su ubicación. Sí. En votación, secretario. Senador Galilea, presidente. Sí, adelante. Una cosita muy pequeña. Está bien usada la palabra víspera, porque yo entiendo víspera, pero puede que esté entendiendo mal, como el día anterior. Y yo entiendo, y yo creo que lo que se está buscando acá es que al inicio de la testimonial o la absolución de posiciones, previamente iniciarse, justo antes se vea la identidad de quien está compareciendo. Me imagino, eso se puede cambiar fácilmente por la Secretaría, pero quería saber que todos entendemos lo mismo y que no es el día anterior. Sí, por eso mandatar a la Secretaría en esos términos. Bien, presidente. Con esa precisión se sometería a votación este inciso, entonces. ¿Sí le parece, presidente? Presidente. Que no tenga... A favor. Presidente, ya, perfecto. Senadora Ebensperger. A favor. Senador Galilea. A favor. Presidente. A favor. Resultado de la votación, 3 votos por la afirmativa, ninguna voto en contra, aprobado este inciso. Presidente, respecto del inciso que viene, el Ejecutivo hace llegar la siguiente redacción, la voy a leer a propósito de la discusión que había, si era un acta, si era una constancia, que estuvimos viendo previamente. Diría así este inciso, me acaba de llegar, por eso lo leo y no lo pongo. De la audiencia realizada vía remota por videoconferencia, se levantará acta que consignará todo lo obrado en ella, la cual deberá ser suscrita por las partes, el juez y los demás comparecientes mediante forma electrónica simple o avanzada. ¿Se escuchó el texto? Sí, perfecto. Sí. ¿No debe decir Pongámoslo. acta electrónica? ¿No debe decir eso? ¿O basta que sea acta nomás? Hoy día todo electrónico. Sí, Yo creo que basta con esta, presidente. sí. Muy bien. Pongámoslo en votación en esos términos. Esto recoge el debate y las posiciones que fueron expuestas en la comisión. Ya, entonces se pone en votación el texto al cual le he dado lectura y que fue propuesto por el Ejecutivo. Senadora Ebensperger. A favor. Senador Galilea. A favor. Presidente. A favor. Muy bien. Resultado de la votación, 3 votos por la afirmativa, ninguno negativo. Aprobado la nueva redacción del inciso que la Secretaría ya leyó. Después viene el inciso siguiente. Dice lo siguiente. La disponibilidad y correcto funcionamiento de los medios tecnológicos de las partes que comparezcan remotamente en dependencias ajenas al Poder Judicial será de su responsabilidad. Con todo, la parte podrá alegar entorpecimiento si el mal funcionamiento de los medios tecnológicos no fuera atribuible a ella. En este caso, el tribunal de oficio dispondrá la suspensión de la audiencia y fijará un nuevo día y hora para su continuación, sin que se pierda lo obrado con anterioridad a dicho mal funcionamiento. Eso es, presidente. Perfecto. Si les parece, en votación. En votación, entonces, senadora Ebensperger. A favor. No, Senador Galilea. A favor, presidente. ¿A favor? A favor. Presidente. A favor. Resultado de la votación, 3 votos por la afirmativa, ninguno negativo, aprobado el inciso ya leído. Después viene el penúltimo inciso que estábamos examinando. La Secretaría tiene registrada
la siguiente idea como algo que está relativamente concordado en la comisión. Diría así: con todo, la absolución de posiciones, las declaraciones de testigos y otras actuaciones que el juez determine solo podrán rendirse en dependencia del tribunal. Se consigna ahí la modificación que observaba el profesor Maturana al principio, y teniendo en cuenta que desechábamos la tercera opción que se denominaba. Sí, el profesor Maturana había puesto, y lo tiene registrado ahí la Secretaría, que ustedes lo ven en pantalla un poco más abajo, la expresión "o bien ante el tribunal que previamente se designe". Pero entiendo que esa idea no era compartida, no era una cuestión pacífica, digámoslo así, en la comisión. No sé si quieren volver en esa redacción. No, yo creo que el último texto, por eso me quedo con la observación que creo que el profesor Maturana cerraba el debate, digamos, haciendo ver que queda, la tercera opción queda para una reforma, digamos, más lata, y precisábamos ahora las dos opciones existentes, mejorando su redacción y su comparecencia. Presidente, sería en dependencia del tribunal que conoce de la causa o del tribunal exhortado. Exacto. Ya. Correcto. En ese Voy a sentido agregar reforzamos eso. las dos alternativas originales, el coexistente. Ya, voy a agregar eso. Del que conoce de la causa. O del tribunal exhortado. ¿Así? Hay un del que hay que borrar. Hay un del Sí. tribunal S. Ahí está perfecto. ¿Ya? Pe- Ya, se somete a votación entonces, presidente, esa redacción, la que están viendo en pantalla, que dice: con todo, la absolución de posiciones, las declaraciones de testigos y otras actuaciones que el juez determine, solo podrán rendirse en dependencia del tribunal que conoce de la causa o del tribunal exhortado. Perfecto. Ya. En votación. Senadora Sperger, ¿A favor? senador Galilea, A favor. presidente. A favor. Resultado de la votación: 3 votos por la afirmativa, ninguno negativo. Bien, vamos al último inciso, presidente. Dice lo siguiente: lo dispuesto en los incisos anteriores es sin perjuicio de la modalidad de funcionamiento excepcional a través de audiencias remotas por razones de buen servicio judicial, regulado en el artículo 47D del Código Orgánico de Tribunales. Ese artículo se agrega más adelante en este proyecto de ley, presidente. Perfecto. ¿Se ofrece Inciso la palabra? ¿Podemos saber brevemente lo que dice el 47D? ¿O? Sí, presidente. A ver. Le voy a pedir a mi abogado ayudante, don Javier Besuaín, que tiene acceso a la pantalla, a ver si se los puede leer a sus señorías. Un minuto. ¿Lo tienes, Javier? Si quiere, presidente, en paralelo puedo reiterar la explicación que había dado respecto al 47D. Perfecto. Sí, mientras al fondo se busca el artículo. Senador, efectivamente lo que se regula en el artículo 47D, lo que se está regulando en el artículo 77 bis, que es el que se está votando, es el régimen permanente de audiencia en forma remota, que es una alternativa que se le plantea ante las partes, pero el resto de la audiencia se sigue haciendo en forma presencial, por lo tanto, tanto el tribunal como la prueba viva tendrá que rendirse en forma presencial en el tribunal. Lo que se regula en el artículo 47D es una situación excepcional, en que se establece en el fondo que por razones de buen servicio el tribunal podrá determinar que ciertas actuaciones pueden hacerse en forma obligatoria, en forma remota. Básicamente, en el fondo, para que operen estas razones de buen servicio tiene que ser, en el caso de los tribunales de primera instancia, evaluado por un informe de la Corporación Administrativa del Poder Judicial y autorizado por la Corte de Apelaciones respectiva. ¿Qué es lo que se pensó en el fondo? Establecer este régimen excepcional que está contemplado en el artículo 47D y que se replica también para normas de
la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema, precisamente a la flexibilidad al Poder Judicial, que frente a otro tipo de pandemia, catástrofes, terremotos y situaciones en fondo de esa naturaleza, no tengan que venir a dictarse en el fondo regulaciones particulares o leyes particulares como la que nos hemos enfrentado en esta oportunidad, sino que se les otorgue la posibilidad que frente a este tipo de situaciones que son más bien excepcionales y constituyen por lo tanto razones de buen servicio, no se paralice el funcionamiento del sistema de justicia, sino que el tribunal pueda determinar que ciertas audiencias puedan llevarse a cabo en forma remota y en forma obligatoria, a diferencia de lo que opera en este artículo que se está regulando que es facultativo para las partes. Básicamente eso es lo que regula el 47D, por lo tanto se plantea en el fondo como una excepcionalidad a la regulación que se está realizando en este artículo que se está votando. Presidente, perfecto. Secretario. Si el abogado ayudante puede darle lectura al artículo 47D. Perfecto. Javier, Sí, por favor. Presidente. Bueno, más adelante se incorpora un artículo 47D al Código Orgánico de Tribunales que señala lo siguiente. Artículo 47D. En los juzgados de letras, a solicitud del juez o del juez presidente, si es el caso, las Cortes de Apelaciones podrán autorizar, por razones de buen servicio, por resolución fundada y previo informe de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, la adopción de un sistema de funcionamiento excepcional que habilita al tribunal a realizar de forma remota, por videoconferencia, las audiencias en que no se rinda prueba testimonial, absolución de posiciones o declaración de partes o de peritos. La propuesta de funcionamiento excepcional será elaborada por el secretario o administrador del tribunal y suscrita por el juez o juez presidente según corresponda. Dicha propuesta tendrá una duración máxima de 1 año, prorrogable sin necesidad de nueva solicitud. El tribunal deberá solicitar a las partes en una forma expedita de contacto a efectos de que coordine con ella los aspectos logísticos necesarios, tales como número de teléfono o correo electrónico. Las partes deberán dar cumplimiento a esta exigencia hasta las 12 horas del día anterior a la realización de la audiencia respectiva. Si cualquiera de las partes no ofreciere oportunamente una forma expedita de contacto o no fuere posible contactarla a través de los medios ofrecidos tras reiterados intentos, de lo cual se deberá dejar constancia, se entenderá que no ha comparecido a la audiencia. Cualquier persona legitimada a comparecer en la causa podrá solicitar, con la antelación suficiente, que la audiencia se desarrolle de forma presencial, invocando razones graves que imposibiliten o dificulten su participación o que por circunstancias particulares quede en una situación de indefensión. La disponibilidad y correcto funcionamiento de los medios tecnológicos de las partes que comparezcan remotamente en dependencias ajenas al Poder Judicial será de su responsabilidad. Con todo, la parte podrá alegar entorpecimiento si el mal funcionamiento de los medios tecnológicos no fuera atribuible a ella. En este caso, el tribunal respectivo del juicio dispondrá la suspensión de la audiencia y fijará un nuevo día y hora para su continuación sin que se pierda lo logrado con anterioridad a dicho mal funcionamiento. Eso es todo, presidente. Perfecto. ¿Se ofrece la palabra? Si no hay palabras pedidas, lo ponemos en votación para poder despachar el artículo, secretario. Ya. Se pone en votación entonces el inciso final del artículo 77 bis en los términos que se ha dado lectura. Senadora Bensperger. A favor. Senador Galilea. A favor. Presidente. A favor. Ya. Resultado de la votación, 3 votos por la afirmativa, ninguno negativo. Señor Perfecto. presidente, en relación con este precepto, la Secretaría entiende que está aprobada la indicación número 20 del Ejecutivo, porque en el texto propuesto que se votó contenía las ideas que se expresaban en esa indicación y para fines de registro la daríamos por aprobada, la indicación número 20. ¿Ya? Perfecto. Ya. Bien, presidente. Llegó la hora de la sesión, presidente. Perfecto. Agradecer a todos nuestros invitados, que van quedando menos en este proyecto. Yo les agradezco que sigamos, estamos convocados mañana, secretario, si no me equivoco, nuevamente para seguir y poder despachar lo antes posible este proyecto. Agradecer a todos y cada uno de los invitados del ministerio, de nuestros profesores, la ministra Piñeiro, el profesor Boto, profesor Maturana, y también a los colegas presentes. Y habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Gracias, presidente. Muchas gracias. Hasta mañana. Gracias, presidente. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.